días, ¿cómo va? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Con quién hablo? Sergio, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo les dice? Mucho gusto. ¿Cómo todo le va? bien, bien. Bueno, eh, el apellido Alfonsín es un indicador, un apellido asociado absolutamente con la democracia y con la transparencia, y en épocas donde se suceden escándalos como este de los audios, queríamos conocer un poquito su parecer. Usted ha hecho política al lado de su papá, y qué le pasa a la democracia que a esta altura, 40 años después, estén sucediendo estas cosas, ¿no? Bueno, a ver, la democracia no gobierna, la democracia no corrompe, la democracia no reprime, la democracia no sanciona rígidos, la democracia no sube ni baja los impuestos, la democracia no, toma decisiones políticas. A eso lo hace la política. Y la verdad que en este sentido sí que estamos mal, muy desacreditados, muy alejados, muy enojados los ciudadanos con la política, ¿no? Creo que la primera condición para poder recuperar confianza es actuar de manera ejemplar, con muchísima decencia y con muchísima transparencia. Si no, será muy difícil que los ciudadanos puedan confiar en sus políticos, y no sé qué puede pasar en unas situaciones donde la desconfianza en la política por parte de la ciudadanía es masiva, ¿no? Ya sabemos lo que ocurrió en otros tiempos. Espero que seamos capaces de actuar ahora de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Generando comportamientos que le demuestren a la sociedad que hay disposición a hacer cambios, actuando con mucha ejemplaridad, con mucha grandeza, con mucha decencia, sin demagogia, diciendo las cosas que pensamos, sin ofender, sin agredir además al adversario, sea político, sea periodista, sea empresario. La verdad que el espectáculo que estamos viendo es muy poco edificante, ¿no? Uh-huh. No, está absolutamente entendido. No es la democracia la que le pega palos a los jubilados los miércoles en la Plaza de los Dos Congresos, ni es la que le metió la mano en el bolsillo a la Agencia Nacional de Discapacidad. Son personas. Son claro. personas. Y bueno, exactamente. Mire, yo hace tiempo que vengo diciendo que si nosotros queremos recuperar la confianza de la sociedad en los políticos, lo primero que tenemos que hacer es lo que decía con anterioridad, ¿no? Recuperar la ejemplaridad, demostrarles que somos serios. Lo menos que podemos demostrarle a la sociedad es que somos serios. La sociedad nos encarga cosas muy importantes, de las cuales dependen las condiciones de vida de la gente. Bueno, y no podemos actuar sino seriamente. La verdad que las cosas que estamos conociendo, aunque hay que esperar desde luego el fallo de la justicia, yo no soy de los que se adelantan, no soy de los que hablan antes de que hable la justicia, pero también necesitamos una justicia que funcione de manera independiente. Y la verdad que así como existe sobre los políticos una desconfianza masiva, también sobre la política, sobre la justicia, hay una desconfianza masiva. Y esto es culpa de la política y de todos los partidos. Nadie está en condiciones de tirar la primera piedra. Ninguno ha estado a la altura de las circunstancias en materia institucional. Todos somos responsables de haber hecho o dicho cosas que generan las condiciones para que la sociedad desconfíe de la justicia. Uh-huh. ¿Cómo se sale de esto? Estamos ante una instancia electoral en octubre y todo parece indicar que es poca la gente que va a ir a las urnas a expresarse. ¿Cómo se le explica a la gente que sigue siendo, como decía Ilia, la mejor herramienta que se ha inventado para darle al hombre un destino mejor? Tal cual. Bueno, como les digo,
teniendo comportamientos ejemplares. En el oficialismo y en la oposición no es ejemplar. Por ejemplo, apoyar, avalar los DNU que ha utilizado el presidente de la República. No es ejemplar decir que el destrato, los agravios, los insultos del presidente de la República son una cuestión de estilo. Y no es ejemplar andar cambiando de ideas cada 2 años y llegar al Congreso para defender tales o cuales posiciones y terminar defendiendo las contrarias. Hemos visto en estos últimos años que ese fenómeno se ha transformado en moneda corriente. Y por supuesto no es ejemplar que ocurran hechos, aunque no lo podemos demostrar, como los que se están investigando esta semana y otros que tienen algunos meses de antigüedad. Eso no hace otra cosa que profundizar la desconfianza que tiene la política. Ahora, sin perjuicio de reconocer que la mayor responsabilidad la tienen los políticos y sin perjuicio también de decir que no todos son iguales, no todos son iguales. Tenemos que destacar también que tiene que haber un esfuerzo de la sociedad, porque todos estos días que he estado conversando con gente, encuentro que hay doble vara, que a algunos les preocupa mucho la corrupción de los adversarios, pero no de los propios, sobre todo en electorados, aunque no todo el mundo, ¿no? En el electorado de derecha. A veces tengo la sensación de que para la derecha las cosas no están buenas ni malas en sí mismas, sino según quién las hace. Seguramente todos habrán podido comprobar que ocurre algo parecido. De la misma manera, quiero decir, las grandes corporaciones económicas, sus CEOs, sus dueños, sus élites, que siempre han hablado de la seguridad jurídica, que han hablado del diálogo y del respeto a las instituciones, silencio de radio han venido haciendo de manera sistemática desde que asumió este gobierno, aunque es lo contrario de la seguridad jurídica, lo contrario del diálogo, lo contrario de la búsqueda de acuerdos, y no dicen absolutamente nada. No solamente no dicen absolutamente nada, sino que aplauden, celebran, festejan las cosas que dice el presidente en esos eventos organizados por las instituciones que reúnen a las grandes corporaciones económicas. La verdad que yo le diría a la gente que, por supuesto, la política es la primera a la que tenemos que responsabilizar, pero también hay que observar mucho el comportamiento de las grandes élites económicas, que además, tienen una capacidad de influencia sobre la opinión pública extraordinaria. Hay que observar bien cómo funciona. No les hemos escuchado decir absolutamente nada en cada decisión del gobierno que represente una violación al orden republicano y al constitucional. Bueno, creo que es una tarea que tenemos que encarar entre todos. Si no logramos encauzar la frustración que en estos momentos está viviendo la sociedad con el oficialismo, por lo menos una parte importante de la que votó a Milei, tengo temor de que se puedan generar procesos que sean difíciles de encauzar después, ¿no? Porque no existan liderazgos en los que pueda confiar la sociedad. Uh-huh. Cuando estuvo en Villa María, estuvo viendo ese hermoso monumento que hay en la avenida Argentina, ese monumento a su padre. Sí. Ayer me tocó estar en Córdoba capital y justo pasando por la avenida Ilia también veía el monumento a Raúl Alfonsín, absolutamente limpio, sin una sola intervención de aerosoles, absolutamente respetado,
esos Sí. monumentos. Y yo lo tengo que llamar a Ricardo para hablar un poco de esto que está pasando en Argentina, y la verdad que, bueno, sus palabras siempre son bienvenidas por estas tierras cordobesas. Usted sabe que a su papá también lo cuidaron y lo guardaron en algunos tiempos difíciles aquí en esta ciudad, la familia Sí. Bota, por ejemplo. Sí, señor, claro que sí. A ver, le agradezco mucho, por supuesto, a la familia Bota, lo conozco aquí, Lilo, Uh-huh. pero miren, el partido en realidad han invocado mucho el nombre de Alfonsín, así como el de Ilia, otro extraordinario presidente, extraordinaria persona, así como el de Irigoyen, pero la verdad que el partido, más allá de esos reconocimientos o de ese admiración o que existe que manifiestan por estos dirigentes, no ha hecho exactamente lo que estos dirigentes hubieran hecho en esta época. No, yo no sé si esos homenajes eran sinceros o pretendían utilizar bueno, el reconocimiento que en gran parte de la sociedad, más allá de las críticas que se le pueden hacer a Alfonsín por varios aspectos de su gestión económica, por lo que pasó al final, lo reconoce y bueno, y tiene de él una buena opinión como una buena persona, una persona honesta y transparente. Yo no sé, digo, si estaban defendiendo a Alfonsino, iban a rendirle homenaje a Alfonsino, a pedirle disculpas, ¿no? Porque la verdad que, no sé, puede ser que ahora algunos no lean demasiado la historia argentina, la historia del radicalismo, pero la verdad que las cosas que han venido ocurriendo en el partido desde el año 2015 y en Córdoba en particular, con dirigentes importantes, no tienen absolutamente nada que ver con la Unión Cívica Radical, pero absolutamente nada que ver. Pongo el nombre yo, Rodrigo de Loredo, por ejemplo. Sí, yo no hablo de manera personal, yo no hablo de él personalmente, sino de sus posiciones políticas. Pero ¿se acuerdan cuando decían que se sentían obligados, porque Milei había ganado las elecciones, a acompañar decisiones que eran las contrarias a las que decía la Unión Cívica Radical, que creía, que decía que había que con las cuales tenía diferencias profundas e históricas la Unión Cívica Radical? Bueno, les pregunto, con el argumento ese, ¿no?, de que había ganado las elecciones, en Zarzuela también las ganó, y acompañaban todas las decisiones que Zarzuela enviaba al Parlamento por el hecho de que él hubiera ganado las elecciones. Lo mismo le preguntaba a los radicales en la provincia de Buenos Aires, ¿acaso porque el hecho de que Kicillof había ganado las elecciones por amplio margen, los radicales en el Congreso acompañaban sus decisiones? Eso era falso. Eso es producto del hecho de que se convirtió la Unión Cívica Radical en una maquinaria electoral cuya única preocupación es ganar o hacer la elección, la mejor elección posible. Y bueno, como creían que Milei, y las encuestas lo revelaban, tenía una alta imagen positiva, acompañaban todo para sintonizar con esa sociedad. Es decir, eso es la negación de la política, la negación de la política. Y ahí están pagando las consecuencias quienes actuaron así. Y han arrastrado a un conjunto de radicales que no son de los que ocupan cargos, que no son de los que están en el nivel dirigencial, digamos, pero que confiaban en un partido, porque no solo porque ideológicamente estaban comprometidos con sus programas, sino porque son cuestiones afectivas. Bueno, y hoy están los radicales, yo he tenido que tomar distancia, que no saben cómo disimular su debilidad electoral, porque han perdido confianza de parte de la sociedad. Cuando a esta altura, pasados tantos años del 2001, ya tendrían que estar en el gobierno.
Mire, si no hubieran cometido los errores que han cometido, estoy seguro que en el 2019 podía haber gobernado la Unión Cívica Radical, y si no en el 2023, evitando que ganara un partido como el de Milei, que además de una concepción reaccionaria, conservadora en lo social, bueno, tiene muy escasas convicciones republicanas y democráticas, ¿no? Ricardo Alfonsín, un gusto enorme escucharlo y un abrazo desde Villa María. Gracias por sus palabras, gracias por atendernos. Bueno, yo déjeme decirle nomás a los radicales que se sienten huérfanos, sin representación, que bueno, a veces hay que tomar decisiones duras, pero que si las radicales de base, los militantes de los distritos, están dispuestos a hacer un esfuerzo por recuperar su identidad, por desandar el camino, bueno, la Unión Cívica Radical volverá a ser un partido que puede aportarle mucho a la libertad y a la igualdad en la Argentina. Gracias, un abrazo grande. Adiós, muchas gracias. Bueno, ahí está Ricardo Alfonsín, hijo del padre de la democracia. Pequeño detalle, ¿no? Cuando me quedé con eso.